Listo. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo. Le damos la más cordial bienvenida a este Showtic, en una feria de intercambio digital para los negocios en el año 2020. Y a continuación damos la bienvenida a la directora ejecutiva de la Corporación Incubadora de Empresas Génesis. Ella es MBA, Master of Business, especialista en gerencia de proyectos y profesional en administración de negocios, la cual viene hace 15 años apoyando la ardua misión de la incubadora de empresas Génesis. Y pues por supuesto, ella también ha trabajado incansablemente por los emprendedores y por todos los empresarios de nuestra región. Gracias al apoyo de ella, esta feria es un sueño hecho realidad, un trabajo arduo de muchísimas personas y que por supuesto ella con su liderazgo lo ha sabido sacar adelante. Un saludo muy especial a Catalina Jaramillo Rendón, la cual nos dará un breve saludo de presentación de todo este evento. Catalina, bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Feliz de estar hoy acá con ustedes. Darles la bienvenida a nuestro evento de Showtic 2020, la Feria de Intercambio Digital para los Negocios. Agradecemos su participación y estar conectados hoy con nosotros para disfrutar de este gran evento. Esta será una semana donde nos hemos propuesto permitir a las empresas de la región dar el salto a la transformación digital, mejorando su productividad y la proyección a los nuevos desafíos y a los nuevos mercados. Showtic fue pensado como un evento para acercar la oferta y la demanda de los productos y servicios digitales del Oriente Antioqueño, para conectar el ecosistema de nuestra región con las necesidades que tienen las pymes de cara a los desafíos de la nueva era digital. Esto era algo que ya habíamos pensado para el mes de marzo, como estaba planeado su realización inicialmente, antes de que se diera toda esta situación de la pandemia. Pero sin lugar a dudas, en estos últimos 6 meses, nuestras vidas han cambiado, nuestra forma de trabajar ha cambiado. Nuestra forma de pensar sí que ha cambiado. La economía digital, la virtualidad, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones que veníamos utilizando, apropiando, tal vez descubriendo y explorando y mirando si algún día las implementaríamos, algunos nos cogió por sorpresa. Y se dio una aceleración digital que esperábamos quizás para implementar en unos 5 o 10 años, pero que obligatoriamente nos tocó implementarla. Y hoy estamos cada vez más cerca de ser como los supersónicos. Tal vez
para las empresas que ya venían trabajando en la implementación digital, no fue tan difícil sortear esta situación, pero para las MIPYMES sabemos que ha sido un gran reto, pero ¿por qué no? También una gran oportunidad. Durante estos días vamos a conocer y a saber un poco sobre por qué la economía digital. El mundo empresarial se mueve hacia la transformación digital. Las empresas necesitan atraer talento que potencie, mejore y reevalúe sus propuestas de valor. El crecimiento económico tiene nuevas aristas en las cuales lo digital es una oportunidad para los nuevos negocios. Las pymes y los emprendedores jugarán un papel protagonista en la nueva economía digital. Saber un poco de cómo nuestros emprendedores pueden acceder a todas estas tecnologías de la era digital, transformarse y reinventarse para vivir esta nueva realidad y sostenernos y crecer en el futuro. Cómo enfrentar los desafíos de la nueva realidad. ¿Qué va a pasar con los clientes modernos? Esa experiencia de atención al cliente, la multiexperiencia, el cambio en la comunicación con los clientes, con nuestros proveedores, con nuestros consumidores, esos canales de distribución, cómo conectarse, cómo colaborar y así aumentar a la lealtad y confianza de ellos, sin importar en qué parte del mundo estén trabajando o estemos conectados, consumiendo y requiriendo los diferentes productos y servicios. Conocer un poco sobre las herramientas en la nube de la industria 4.0 y las 5.0 o sociedades inteligentes, como ya se vienen dando. Todo el tema de inteligencia artificial, el Big Data, qué soluciones y herramientas nos ayudarán a transformarnos y a dar esas ventajas competitivas, no solo como empresarios, sino como región. También saber cómo esta pandemia nos ha impactado en los negocios, en la tecnología, pero sobre todo cómo aprovechar esas oportunidades que se están dando, cómo cambiar esos modelos de negocio, adaptarnos, reinventarnos para permanecer en el mercado y en el mundo digital. Hace más o menos unos 3 años, desde la incubadora Génesis, nos dimos a la tarea de hacer una transformación, de reinventarnos, adelantarnos un poco a toda esta era digital, creando nuestra plataforma de Génesis Toolbox con 3 líneas estratégicas. Todo el tema de e-learning o cursos virtuales, el aprendizaje virtual, Open Innovation, con todo el tema de innovación abierta, en donde se pueden dar a conocer retos o desafíos territoriales y empresariales para que la comunidad y la población en general dé sus soluciones y aporten al desarrollo económico y social de la región, y también una línea de crowdfunding o finanzas colaborativas para potencializar los emprendimientos de la región. Estas herramientas nos han permitido generar nuevos contenidos, conocimientos y estar más cerca de los empresarios y emprendedores de nuestra región. Sabemos que todavía nos falta mucho camino por recorrer, mucho por mejorar, pero son productos y servicios reales, desarrollados por talento de la región y para la región y el mundo. Así que en ChowTIC tendremos no solo conferencias con expertos que de verdad no sé cuál de todas va a ser mejor, va a estar más interesante. Por otro lado, hemos creado también espacios de relacionamiento para conocer nuevos contactos y identificar esos productos y servicios, todos esos talentos profesionales que tenemos en nuestra región del Oriente. También tendremos la feria empresarial permanente y la rueda de negocios con estos oferentes, dándonos a conocer sus empresas y productos. Esta rueda será el día jueves, el 24 de septiembre,
en donde tendremos desarrolladores de software, diseñadores gráficos, estrategas digitales, ingenieros de sistemas, temas de servicio también de automatización, comunicaciones, editores de videos, desarrolladores y diseñadores web, cineastas, también todo el tema de consultores de Big Data e Internet de las Cosas. Y de otro lado tendremos pues entonces a las empresas interesadas, compradores, gerentes y directivos de diferentes empresas de la región, instituciones de desarrollo empresarial, organizaciones no gubernamentales, instituciones también educativas y algunas de las instituciones que hacen parte del ecosistema de emprendimiento. Entonces, pues estos días esperamos que tengamos esas nuevas conexiones de valor, ¿por qué no negociaciones y ventas? El reconocimiento del talento creativo de la región, la consolidación de ecosistemas, del ecosistema de emprendimiento digital e innovador, generar nuevos encadenamientos productivos que aporten a todo el tema de la competitividad y productividad de nuestra región. Entonces, pues antes de terminar, quisiera agradecer a todos nuestros patrocinadores que confiaron en la incubadora Génesis, en nosotros, que han hecho realidad esta apuesta. Y ellos son Talos, Intuit Group, Confenalco, Azocolflores, Cámara de Comercio del Oriente, la Universidad Católica del Oriente, UPB, Confama, Uniremington, Tecnoparque, Sena Río Negro, Secuencia 1, Macaya y Neurocity. Agradezco especialmente también a Camilo Aguirre, nuestro coordinador de proyectos en la incubadora, y a nuestro equipo de colaboradores de Génesis que han estado estos últimos meses muy pendientes y detrás de bambalinas para el desarrollo de este gran evento. También quiero agradecer a John Chica y a Juan Camilo Rincón, gestores que estuvieron trabajando con nosotros en la incubadora y que gracias a ellos también comenzamos a crear y a soñar sobre este evento que hacemos hoy realidad. Y a todos ustedes por la confianza, por hacer parte de esta primera feria de intercambio digital que han hecho que realmente suceda. Y esperamos entonces que podamos seguirla realizando cada año, que se convierta en un evento institucional, en un evento de la región. Los invitamos entonces a disfrutar de estos 4 días de charlas, de networking, de feria empresarial, de sorpresas y de todo el intercambio digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Catalina, pues por tu gestión, por tu compromiso, por el liderazgo que a través de Génesis, pues obviamente, además de organizar este maravilloso evento, pues lo hacen empoderándonos y uniéndonos más como región, creo que es uno de los objetivos principales. Bueno, vamos a continuación entonces a dar inicio a la primera conferencia de la Feria de Intercambio Digital para los Negocios 2020 de Chowtic, la cual busca crear la primera comunidad TIC del Oriente Antioqueño. El nombre de la conferencia con la que vamos a abrir este superevento es Transformación Digital y Comercio Electrónico, para lo cual queremos presentarles al primer speaker invitado. Para dar inicio a esta feria, pues nos encargamos de que fuera una persona con una amplia experiencia en este tema y encontramos a un gran conferencista y asesor en temáticas de transformación digital y desarrollo de proyectos de base tecnológica que estamos convencidos que nos va a encantar a todos. Él es el CEO de la empresa Intuit, una empresa enfocada en la educación virtual empresarial que aplica herramientas comprobadas para potenciar el aprendizaje
de las personas en diversos niveles de la organización. Queremos expresarle pues una cordial bienvenida a este primer speaker. Él es Andrés Marulanda Montoya. Damos la bienvenida, Andrés. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos en este día. Esperemos que esta conferencia ponga en contexto la realidad de cómo la transformación digital y el comercio electrónico pues está cambiando la forma en que las personas acceden, por supuesto, a los productos y servicios. Andrés, bienvenido. Todas las personas estamos entonces atentos a tu conferencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, cuando uno habla de transformación digital y cuando uno habla de toda esta película de e-commerce y de todo lo que se nos vino encima, como decía Catalina ahorita, tuvimos que adelantarnos 3, 4 años y hacerlo en pocos meses. Y eso representó unos grandes retos para muchísimas empresas, indistinto de su tamaño. Desde las grandes organizaciones hasta las empresas emergentes han tenido que volcar sus estrategias a un entorno digital. Pero, ¿qué pasa cuando realmente nos empieza a tocar de cerca ese tema de transformación digital y comercio electrónico? ¿Qué pasa cuando ya sos vos como empresario el que se tiene que montar en esa película y ya no escucharlo solamente en los medios de comunicación o en las grandes tendencias que se empiezan a plantear, y como empresario te ves en la obligación de poder llegar a decir: si no lo hago voy a tener unas grandes dificultades y esas dificultades van a poner en riesgo mi negocio? Entonces, esta charla que vamos a tener en la mañana del día de hoy, en estos 45 minutos, la quiero enfocar más desde la experiencia como empresario relacionados con esos temas, tanto en el núcleo de la organización que lidero en este momento, como en algunos proyectos de transformación digital que hemos desplegado con grandes cuentas en el país. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Marulanda, soy fundador de Intui Group. Como lo decía Diana hace un momento, somos una empresa de base tecnológica ubicada en la región. Y yo quiero iniciar toda esta charla hablando de qué pasó con nosotros y cómo esa transformación digital ha empezado a impactarnos a nosotros como organización. Nosotros nos formalizamos ya como empresa en el año 2016. Y en ese momento nosotros lo que decíamos era: venga, vamos a trabajar sobre lo que siempre sabíamos hacer. ¿Qué era lo que siempre sabíamos hacer? Nosotros éramos expertos en formación empresarial y éramos expertos en consultoría de alto nivel para empresas. Esos fueron los dos servicios con los que nosotros nos creamos y tuvimos la oportunidad, la fortuna de aliarnos con una empresa estadounidense que certificaba personas en competencias blandas. Y nosotros éramos los representantes de ellos en América Latina. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con el primer reto que nos llevó a decir: venga, ¿qué necesitamos nosotros para poder poder escalar de una manera mucho más estable y poder quitarnos la carga operativa totalmente en nosotros? Porque si tenemos acá en el público personas que son capacitadores, consultores, talleristas, conferencistas, sabrán que la carga de trabajo está muy en tu capacidad productiva como persona. Entonces, lo que en ese momento decíamos, nosotros iniciamos la empresa siendo 3 personas. Una persona que se encargaba de toda la parte publicitaria y 2 consultores que fuimos los que iniciamos con esto, más el personal operativo de la empresa de Estados Unidos, que teníamos algunos apoyos de órbitas en ese sentido. Y al año exactamente, a mediados de 2017, empezamos a hacernos la gran pregunta, y la gran pregunta que nos hacíamos es: necesitamos empezar a desarrollar un modelo de negocio que nos permita ser más digitales. ¿Cuál es la razón? Que nosotros desde el principio nos formamos en el oriente antioqueño, pero desde el principio sabíamos que para nosotros poder llegar donde necesitábamos llegar, necesitábamos enfocarnos en un público que no fuera del oriente antioqueño. Y ahí empezó nuestro primer tema relacionado con la transformación digital. Para nosotros la transformación digital empezó no con la implementación de software y hardware, y es el primer mensaje que yo quiero dejar sobre la mesa cuando hablamos de transformación digital. Muchísimas veces podemos pensar
que la transformación digital se relaciona con la implementación de herramientas digitales y tecnológicas, con el pago de licenciamientos, con tener un montón de dispositivos disponibles para poder apoyar el negocio. Pero definitivamente, tanto en la experiencia propia como en los acompañamientos que hemos desarrollado, porque hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ser la empresa de acompañamiento en gestión del cambio a todo el proceso de transformación digital de Postobón y su grupo empresarial. Y eso, la gran conclusión que sacamos es, transformación digital no es software, transformación digital no es hardware. Transformación digital implica, primero que todo, un giro en el modelo de negocio y segundo, un giro en la cultura orientada hacia el enfoque digital. ¿Cuál es la razón? Que vos no te ganas absolutamente nada con tener mucho software, con tener mucho hardware, con tener muchos dispositivos que la gente no apropie, que la gente no adapte, que la gente no tenga y que no tenga introyectado dentro de su proceso para poder sacarle el jugo a esos dispositivos, a ese software y a ese hardware. Entonces nosotros en el 2017 dijimos, venga, necesitamos empezar a girar toda esta estructura. Pido disculpas porque estoy en un espacio semiabierto, entonces tengo paso de aviones que estamos acá cerca, en la ceja, en el cruce de los aviones, entonces vamos a escuchar algunos ruidos y pájaros y demás. Entonces en ese momento dijimos, necesitamos transformarnos en estructura, necesitamos transformar nuestra estrategia, necesitamos transformar nuestro modelo de negocio. Estamos ubicados en el oriente antioqueño y para nosotros poder ser competitivos desde el oriente antioqueño con los clientes que estábamos proyectando tener, necesitábamos empezar a cambiar la forma de pensar. Y una de las cosas que quiero decir que no está muy relacionada con el tema de transformación digital e e-commerce fue romper un paradigma y es cómo nosotros vamos a competir como una empresa de e-learning, de educación virtual, desde el oriente antioqueño, con todos los monstruos que están ubicados en las ciudades capitales. Entonces uno se dirige a Medellín y en Medellín está todo el ecosistema digital completamente armado. Es la capital de la industria 4.0. Si nosotros vamos para Bogotá, todos están allá concentrados, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Si miramos en términos reales el país tiene los ecosistemas de base tecnológica con enfoque digital concentrados en ecosistemas de ciudades capitales. Y nosotros estamos en una subregión que no tiene esa vocación como tal y que apenas está por Showtic. Yo lo aplaudo de sobremanera porque es un inicio para empezar a fomentar un ecosistema digital en la región que no está tan sólido, porque nuestra región es fundamentalmente agroindustrial y comercial. Ese fue el primer gran reto, porque nosotros teníamos que empezar a definir un modelo de negocio que fuera lo suficientemente fuerte para poder competir con las empresas que están ubicadas en las ciudades capitales. Y segundo, cómo nosotros rompemos paradigmas para poder llegar a los clientes que consumen esos recursos de una manera que nosotros necesitamos consumir, porque los recursos que nosotros desarrollamos son costosos, son muy especializados, son muy específicos para cierto tipo de empresas, y ese tipo de empresas está en algunas medianas ya tendientes a grandes, inclusive la empresa que nosotros tenemos en este momento como cliente que hemos desarrollado negocios, él tiene 150 empleados, estamos a 50 empleados de ser gran empresa, y de resto todas son grandes empresas. Entonces el segundo reto fundamental fue cómo desde el oriente antioqueño, estando ubicados en un lugar donde ni siquiera estamos en la capital subregional Río Negro, sino que estamos en un municipio que es La Ceja, podemos entrar a competir con las personas con las empresas que están ubicadas dentro de los ecosistemas digitales y podemos entrar a las grandes empresas. Esos dos fueron paradigmas que tuvimos que derrumbar. El primer paradigma de cómo nosotros competir con empresas de que están en el ecosistema y nosotros siendo una empresa que estamos fuera del ecosistema nuclear del emprendimiento de base tecnológico, podíamos competir de tú a tú con ellos. Y segundo, cómo entrar a grandes empresas. De hecho, nosotros en el oriente antioqueño solamente hemos tenido un cliente, una constructora. De resto, todos nuestros clientes están por fuera del oriente antioqueño. Y cuando nos dimos cuenta que realmente lo podíamos hacer, que podíamos llegar a ese público objetivo que en algún momento fue tan ideal para nosotros,
y que pudimos empezar a generar esa transformación interna de la organización, porque es una anécdota curiosa. Por ejemplo, uno de mis competidores directos está en un edificio donde está uno de mis clientes. Entonces, mi cliente puede llamar perfectamente al competidor, él toma el ascensor, baja 5 pisos, entra a la oficina, pero si antes de pandemia nos llamaban a nosotros en Intui para una reunión urgente presencial, nosotros teníamos que tomar el carro, tanquear el carro, tomar carretera, pagar peaje, buscar parqueadero, hasta llegar, la distancia era de 1 hora y media con respecto a prácticamente cualquier competidor que estuviera en ese territorio. ¿Eso qué implicó para nosotros? Implicó empezar a visualizarnos como una empresa 100% digital, porque cuando tomamos la decisión de escalarnos y dijimos, ya no vamos a hacer consultoría, ya no vamos a hacer capacitación presencial, porque eso nos desgasta demasiado, prácticamente todos los días, inclusive varias veces al día, varias personas, ir al aeropuerto a tomar un avión, tomar el carro para ir a Medellín, esos desplazamientos desgastan mucho. Entonces ahí fue que dijimos, venga, transformemos ese modelo de negocio de lo presencial a lo digital y vamos a tomar eso mismo que nosotros hacemos, esa capacitación que damos, ese proceso de acompañamiento que damos a las empresas, vamos a digitalizarlo. Y ahí empieza el proceso de transformación digital desde una perspectiva propia. ¿Por qué? Porque es muy fuerte usted pasar de ser un facilitador acostumbrado a la presencialidad, y en la pandemia nos pasó que todo el mundo que estaba acostumbrado a la presencialidad tuvo que adaptarse rápidamente a lo digital. Nosotros lo vivimos desde el modelo de negocio. Y esa transformación digital, antes de nosotros pensar qué software necesitamos, qué hardware necesitamos, qué personal necesitamos, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue con nosotros mismos. Y ese trabajo con nosotros mismos es, venga, realmente estamos preparados de dejar de hacer lo que hemos hecho por 20 años, ya como independientes y como personas que ya nos habíamos formalizado. Vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho siempre para entrar en un mundo digital con el cual nosotros realmente no estamos familiarizados, porque cuando éramos facilitadores presenciales, máximo lo que utilizábamos era algún sistema de apoyo audiovisual en un video bien proyectado en un auditorio o una presentación de apoyo digital de PowerPoint. Pare de contar, que fuéramos a tener herramientas digitales que nos soportaran el proceso de trabajo en consultoría o en facilitación, eso no pasaba. Y lo que hicimos fue girar el proceso completamente. Nosotros tuvimos un giro completo de modelo de negocio en 3 meses. Y en 3 meses empezamos a identificar cuáles eran las necesidades que nosotros necesitábamos para poder desarrollar el producto y servicio de manera competitiva. Al principio cometimos muchísimos errores, compramos software que no servía, fue un mecanismo de prueba-error porque esa transición fue bastante compleja. Sin embargo, cuando ya el proceso empezó a desarrollarse y empezamos a entrar a las empresas que eran parte del público objetivo, nos empezamos a dar cuenta que no solamente era el tema de software y hardware, sino el tema de apropiación de las herramientas tecnológicas para mejorar nuestros productos, para mejorar nuestros procesos y para mejorar nuestra eficiencia. No se gana nada una empresa en hacer inversiones en software y en hardware que no le represente un beneficio en su modelo de negocio, en la forma de atender a sus clientes, en la forma de desarrollar sus procesos, en la forma de desarrollar sus productos, porque la transformación digital es un aliado, la transformación digital es un medio para poder llegar a un mejor desempeño en el mercado. La transformación digital en sí misma no te va a traer los grandes beneficios, probablemente en sí misma no te va a incrementar las ventas. La transformación digital es una herramienta que va a potenciar esos elementos dentro de tu empresa siempre y cuando se sepan adaptar de manera adecuada. En diferentes proyectos de transformación digital, por ejemplo, que hemos implementado, tengo uno que era un acompañamiento para una implementación de SAP, donde simplemente yo tenía que, la persona ya no iba a ejecutar un proceso de previsión de demanda en un Excel, sino que lo iba a desarrollar en SAP, en el software de ERP de SAP, con una interfaz específica para previsión de demanda. Cuando nosotros llegamos, nosotros decíamos, venga, pero es que realmente el cambio es poco. El cambio es dejar de utilizar el Excel para empezar a utilizar otras celdas que eran similares a las de Excel, pero directamente en el software de SAP.
Y básicamente lo que nos planteaba el cliente es sí, pero es que tenemos esas personas que lo vienen haciendo en Excel hace 20 años y les estamos diciendo de un momento a otro que ya no lo van a hacer en Excel, sino que lo van a hacer en SAP. Esta gente no quiere hacerlo en SAP, lo quiere seguir haciendo en Excel porque eso es zona de confort. Entonces, el segundo mensaje con respecto a la transformación digital es: todo proceso de transformación digital necesita un proceso de acompañamiento en la gestión del cambio. Porque la transformación digital muchas veces suponemos que si nosotros le ponemos un computador a una persona con una herramienta de software, la persona en sí mismo lo va a adaptar. Y eso no es así. El cerebro está diseñado para minimizar al máximo los cambios en la vida. O sea, el cerebro humano está diseñado para no generar esos cambios tan abruptos y seguir en esa zona de confort. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de transformación digital y hablar de algunas de esas herramientas que vamos a implementar dentro de la empresa, implica acompañar a las personas en el proceso, porque muchísimas veces en los procesos de transformación digital nos concentramos en aquellos aspectos técnicos duros. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de SAP, que normalmente es un proceso grueso que se desarrolla en las compañías cuando se va a implementar y que hemos tenido la oportunidad de acompañar varias de ellas en ese proceso de implementación. Normalmente siempre tenemos el líder de proyecto técnico, todo el desarrollo del cronograma y de la planeación del proyecto desde lo técnico y desde aquellos aspectos duros totalmente controlados, pero muchísimas veces se deja de lado esa parte humana. Y cuando esa parte humana no se toca y tenemos la parte técnica, al final del proyecto la parte técnica está bien, pero la apropiación humana de esa parte técnica puede empezar a fallar. También nos ha pasado a nosotros. A nosotros hemos tenido experiencias donde hemos realizado inversiones en software, donde decimos, esta es la solución para todos nuestros problemas, vamos a hacer esta implementación, hacemos la adaptación, llevamos el software a un punto de estabilidad, lo entregamos a las personas y las personas simplemente no lo apropian. Y simplemente no lo apropian, ¿por qué? Porque es que a las personas hay que acompañarlas en ese proceso de gestión del cambio. La transformación digital no es solamente poner una herramienta para que la persona mire a ver qué va a hacer con eso, u obligarla a implementarla. Es mostrar el propósito que tienen esas herramientas de transformación digital para facilitarle la vida a las mismas personas. Por ejemplo, hemos participado en varios proyectos de RPA, automatización de procesos, y en esos proyectos de RPA voy a hablar de uno muy sencillo, y es automatización del proceso de asignación de vacaciones. Entonces las personas ya no tienen que llamar a gestión humana para hacer la solicitud de vacaciones y hacer todo el trámite, consultas y demás, sino que vos entras a un aplicativo y un robot te empieza a gestionar todo el proceso por medio de una automatización en la asignación y gestión de vacaciones. ¿Qué pasó normalmente qué ha pasado con esos y en los proyectos que hemos trabajado? Es que la gente de gestión humana dice, no, venga, ¿y por qué van a colocar un robot si yo hago ese proceso de asignación y de gestión de vacaciones? Y si el robot lo va a hacer, entonces yo voy a quedar sin trabajo. ¿Qué les pasa? O sea, no tiene sentido que yo me vaya a quedar sin trabajo por una aplicación de una automatización de proceso. Entonces, ese tipo de cosas yo las tengo que acompañar, porque no es que te vas a quedar sin trabajo, es que vas a liberar tiempo de esa carga supremamente operativa que tenés para desarrollar acciones que demanden de tu creatividad, que demanden de acciones y tareas que realmente agreguen valor. Si uno no tiene un acercamiento con las personas alrededor de ese propósito y de ese enfoque, la persona automáticamente va a decir, vamos a automatizar, entonces me voy a quedar sin empleo. Y eso es una cuestión crítica porque en ese momento vas a empezar a tener un montón de resistencias con respecto al proyecto. La transformación digital requiere de un cambio cultural y de un acompañamiento, tanto en la implementación de esas herramientas necesarias para generar esa transformación digital, en los procesos que yo lo requiera, como en esos elementos humanos que buscan esa apropiación, que buscan esa adaptación y que buscan que las personas encuentren un propósito real donde ellos también se van a ver beneficiados con respecto a esa misma transformación digital. Esos temas también los hemos vivido porque en la medida que uno va creciendo, se empieza a encontrar con un montón de retos que obligan a tener transformación digital. Por ejemplo,
Cuando estamos hablando de normalmente una microempresa arranca con software pirata. Y podemos mirar en el oriente antioqueño y en el país tenemos más del 60% de las microempresas del país trabaja con software pirata. Y uno de los elementos de la transformación digital es, venga, trabaje con software legal. ¿Por qué? Porque vos vas a tener todas las herramientas disponibles, vas a estar contribuyendo realmente a lo que tenés que contribuir en el pago de derechos de autor, en el pago de derechos de propiedad intelectual, y estar totalmente blindado, porque es importante estar trabajando en los términos de legalidad y estar en esa línea. Nosotros, por ejemplo, en Intuit Group hoy lo trabajamos de esta manera. Imagínense que cualquiera de nuestros clientes, que empresas públicas de Medellín o que Sura, mande una auditoría a la empresa y nosotros trabajando con un software que no está legalizado. Ese tema es fundamental en la transformación digital. Obviamente, en un principio se podrá trabajar con versiones gratuitas del software que se vaya a trabajar, pero es fundamental en los procesos de transformación digital enlazarse con el licenciamiento adecuado de todos los aplicativos digitales que se tienen. Por ejemplo, Trello, una herramienta tipo Kanban, para poder desarrollar proceso de seguimiento de proyectos y de gestión de equipos con metodologías ágiles. Trello tiene una herramienta gratuita, una herramienta que es utilizada en versión gratuita desde las más grandes empresas hasta empresas pequeñas con una serie de restricciones. Cuando vos compras la versión Pro del software, vos te das cuenta todo el universo de posibilidades que te brinda. Y esa es una de los grandes aprendizajes que nosotros hemos tenido dentro de la empresa, y es cuando nosotros tomamos la decisión hace algunos años de tener todo licenciado, nuestra perspectiva automáticamente cambió. Porque para el emprendedor, para el pequeño, para el microempresario, eso puede ser un costo muy elevado. Sí, no es barato, no vamos a decir que es económico, pero las ventajas que te trae esto con respecto al costo que estás pagando, el costo-beneficio, es un elemento fundamental. El tema de trabajo colaborativo en la nube, por ejemplo, nosotros hoy todo nuestro equipo de diseño tiene todas las licencias de Adobe, pueden trabajar colaborativamente, todas las licencias de software multimedia, todas las licencias de Windows 365, que nos permite también relacionarnos de tú a tú con diferentes clientes. Por ejemplo, si nosotros en un principio, cuando arrancó la pandemia, nosotros siempre hemos tenido pues los software de teleconferencia, pero antes de que arrancara la pandemia, nosotros éramos 95% Zoom, 5% Teams. Y nosotros Teams lo teníamos licenciado hace como 3 años, o sea, hace mucho tiempo teníamos Teams y lo teníamos ahí en reserva, porque realmente Zoom era nuestra fuente de comunicación. Imagínense ustedes que un cliente me llama y me diga, Andrés, por favor nos mandas un enlace para que nos reunamos, necesitamos reunirnos con diferentes personas en diferentes ubicaciones del país, por favor mándanos tú el enlace, porque por cualquier razón tenemos una dificultad interna. Yo mando el enlace y a los 45 minutos después de tener 15 personas, la llamada se cae porque yo no tengo la cuenta Pro, porque no estoy pagando mensualmente o anualmente una cuenta Pro de Zoom. Eso dice mucho del negocio, tanto en el licenciamiento del sistema operativo, en el licenciamiento de todo lo que tengas para hacer tu trabajo. Yo soy uno de los que dice que es fundamental tener ese software licenciado, porque nos damos cuenta que mucha microempresa aún no lo ve así. Y ese tema es básico para generar un proceso de transformación digital. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, entonces las herramientas y esos medios digitales no son primero. ¿Qué viene primero antes de esas herramientas? Venga, ¿cuál va a ser tu modelo de negocio? ¿Cuál va a ser el enfoque que vas a tener de cara al mercado para saber digitalmente qué necesitas estructurar para que responda a ese enfoque estratégico que estás planteando? No es primero definir, yo quiero este software, esta herramienta, este aplicativo, yo quiero todo esto para mirar a ver qué voy a hacer con eso, porque eso resulta siendo demasiado costoso. Lo primero que necesitamos definir es
para dónde va la empresa, cuál es el enfoque que tiene la organización dentro de su modelo de negocio para empezar a tomar decisiones de aplicación de esas diferentes herramientas que están sobre la mesa y que están disponibles en cualquier parte del mundo, porque hoy por hoy tenemos la gran ventaja de tener aplicativos de cualquier parte del mundo disponibles a la orden del día. Entonces, cuando yo defino ese modelo de negocio, empiezo a tener empiezo a tomar la decisión de la apropiación de esas diferentes herramientas. Y esas herramientas tienen que estar enfocadas en objetivos claros, puntuales, y tienen que estar enfocadas en etapas. No puede, es demasiado costoso uno iniciar iniciativas orientadas a la transformación digital y tirarse de una. ¿Por qué? Porque la transformación digital tiene un proceso de aprendizaje vinculado, y un proceso de aprendizaje vinculado donde yo voy avanzando y voy aprendiendo para poder mirar la efectividad de esas aplicaciones de transformación digital que estoy aplicando dentro de la organización. Esa transformación digital, entonces, ¿qué implica? Esa transformación digital implica una evaluación exhaustiva de lo que yo tengo y lo que quiero tener para empezar a hacer esas aplicaciones. Nos ha pasado dentro de la empresa. Nosotros, como empresa de base tecnológica, como empresa que ha sido en la región una de las empresas que todo su modelo de negocio actual es digital, nosotros empezamos a evaluar, listo, cuáles son esas necesidades que necesitamos para poder convertirnos en una empresa digital 100%, porque nosotros antes de la pandemia decíamos, nosotros somos una empresa digital, pero llegó la pandemia y nos dimos cuenta que no éramos tan digitales, o sea, nos dimos cuenta que teníamos unos huecos importantes en el desarrollo de esa transformación digital, que la pandemia simplemente nos empujó y nos dijo, usted es una empresa digital, déjeme decirle que no es tanto, entonces vaya y conviértase y tome acciones para ser una empresa digital como en este momento estamos empezando a hacerlo, porque también es claro que no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Hacer una transformación donde yo voy a cambiar mi canal de ventas, por ejemplo, a un canal 100% digital, eso no pasa de un día para otro. Yo tengo que generar unas comunidades, yo tengo que generar un proceso para tengo que inclusive educar a mis clientes a ese proceso de transformación de un canal de ventas orientado a lo digital. ¿A qué puntos nos referimos nosotros con que no éramos una empresa tan digital como nosotros creíamos? Primero, el tema relacionado con la comunicación de teletrabajo. Nosotros en este momento estamos 100% en trabajo en casa, 8 días antes de que se decretara el aislamiento obligatorio preventivo, esa cuarentena que cambió la realidad de todos. Y las relaciones comerciales. ¿Por qué las relaciones comerciales? Porque en las relaciones comerciales nosotros éramos comercialmente de igual, tomar el carro, ir, sentarnos con el cliente en la sala de juntas, hacer los procesos de co-creación con ellos, hacer todo el despliegue de contenido con ellos e ir inclusive a presentar el producto digital con ellos. Hace ya un poco más de 6 meses nosotros no visitamos ningún cliente y en este momento tenemos clientes que conocemos por este medio, pero que nunca nos hemos visto y nunca hemos tenido una interacción directa. ¿Qué nos obligó eso? Cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma, nuestro acercamiento comercial, nuestra cultura de vincularnos con las personas y los clientes, porque nosotros somos un negocio total 100% B2B, nosotros solamente le vendemos a empresas en un nicho de mercado específico, y eso nos obligó a empezar a tomar una serie de acciones que nos permitieran adaptarnos a ese gran cambio, e internamente también una adaptación muy importante porque tuvimos que aprender a trabajar con las herramientas tecnológicas que irónicamente ya teníamos. O sea, nosotros teníamos todas las herramientas tecnológicas, nosotros
tenemos una filosofía venga, el equipo de colaboradores debe tener todas las herramientas tecnológicas para que pueda desarrollar un buen trabajo y podamos ser competitivos contra esas empresas que están en el ecosistema y que están en un nivel de competitividad. Nosotros necesitamos estar en ese mismo nivel de competitividad, y para estar en ese nivel de competitividad necesitamos tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y nos dimos cuenta que todas esas herramientas que teníamos y que estábamos pagando hace un montón de tiempo, prácticamente habíamos botado la plática de ese pago que habíamos hecho porque no las utilizábamos, porque como estábamos acá cercanos, entonces todo se tenía de una manera más presencial, y eso nos obligó a movilizar una cultura de trabajo en casa a partir del uso de herramientas remotas, con un montón de dificultades alrededor, por ejemplo, de conectividad. Algo que nos pasa hoy, nosotros en la Unión tenemos máximo 10 megas de conectividad a internet, la cobertura no sube de ahí, entonces los empleados que están ubicados en este momento en la Unión, es un karma a veces transferir un archivo de diseño o de video o de multimedia que en sí es pesado para poder generar esa colaboración, sea tanto a la nube o por un WeTransfer directo o por cualquier medio, sigue siendo un reto importante. Eso mismo nos pasa acá en la cabecera del municipio, donde hay unas zonas dentro del municipio que no supera las 5 megas de capacidad por el proveedor. Entonces ahí también tenemos unos retos importantes. Sin embargo, uno se va adecuando a esos diferentes retos. ¿Cómo adecuándose? Cuando nosotros arrancamos, y en una charla anterior que tenía también con Génesis, planteaba esta misma anécdota, que nosotros cuando arrancamos no teníamos internet de fibra óptica, entonces era más fácil tomar una moto con una USB que se fuera para Medellín a entregarle el recurso al cliente en menos de 2 horas, que las 72 horas que decía el medio de transferencia que se demoraba a cargar el archivo para poder enviarlo. En este momento nosotros tenemos una metodología muy así, y tenemos un recurso urgente que necesitamos transferir. Mire primero si lo va a subir al OneDrive. Si en el OneDrive no le sube, mire si tenemos una posibilidad de WeTransfer. Si en el WeTransfer no le sube, prenda alarma para mandar a una persona por el recurso y que la persona traiga el recurso. Nos ha tocado llegar a ese tipo de cosas. Entonces ustedes dirán, venga, pero si yo estoy en un proceso de transformación digital, ¿cómo tengo ese tipo de restricciones? ¿Cómo me enfrento a ese tipo de restricciones? Y uno tiene que ser creativo. Y tiene que ser creativo porque la transformación digital requiere de unos apoyos con respecto a, por ejemplo, estamos desarrollando, que ahorita les hablaré un poquito de eso, ya entrando rápidamente en un tema de e-commerce. Estamos desarrollando en este momento un proyecto escalable para Latinoamérica de una gran envergadura. Y es un proyecto enfocado en emprendedores y pequeños empresarios. Pero resulta que nos hemos dado cuenta de algo que lo he vivido en carne propia. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos abrió hace un mes un negocio de comidas acá en La Ceja, y él me llama y me dice, Andrés, ve, monté un negocio de comidas, te mando la carta atrás. Y yo, de una, viejo, te voy a pedir, eran las 6 de la tarde, le pedí por WhatsApp, le hice el pedido por WhatsApp, cuando 7 de la noche nada, 8 de la noche nada, 9 de la noche nada. Yo, hey, viejo, no me ha llegado el pedido, vení. 10 de la noche, llegó casi a las 11 de la noche, o sea, casi 5 horas después. Al otro día conversaba con él y él estaba en un nivel de frustración muy importante, porque él decía, viejo, nunca consideré la logística necesaria para poder generar respuesta a la demanda que pudiéramos tener. Entonces, la transformación digital implica cosas adicionales a simplemente lo digital. Si vos vas a transformar tu canal de ventas a un medio digital, tenés que asegurar los medios logísticos para hacer llegar tu producto o tu servicio, si cabe, al cliente final. Ahí estamos hablando de una logística integral que va a requerir de aliados, o va a requerir de tener tus propios domiciliarios, o va a requerir de hacer una subcontratación, de manejar un outsourcing, N cantidad de metodologías, pero la transformación digital en sí misma no soluciona todos los problemas que puedas encontrarte dentro del modelo de negocio. La transformación digital te va a apoyar a agilizar tus procesos para ser más eficiente de cara al mercado y responder a ese giro de modelo de negocio que consciente o inconscientemente se haya tenido que desplegar.
muchísimos empresarios, estoy seguro que antes de la pandemia no habían, sobre todo microempresarios, no habían considerado el tema de transformación digital, porque empezamos a hablar de transformación digital hace 4, máximo 5 años en el país con un poco de fuerza, y eran ciertas empresas las que estaban montadas en esa película de transformación digital. Pero cuando empezamos a hablar de la pandemia con esta nueva realidad, la transformación digital se volvió también en una nueva realidad. Es cómo hago yo para adaptarme, porque yo no puedo dejar mi negocio cerrado y ya la gente no me está llegando. ¿Cómo hago yo para llegar a las personas? No solamente desde herramientas, sino desde la aplicación de modelos de marketing digital, de cambiar los modelos de relacionamiento, de todo lo que ha implicado esto. Pero ese cambio requiere otras cosas que uno normalmente no ve. Entonces, con ese ejemplo que yo les colocaba de la persona que montó el negocio de comidas y llegó 5 horas después, claro, yo soy muy amigo y he seguido pidiéndole, pero una persona con una experiencia de ese tipo de primera vez puede ser muy contraproducente para tu negocio, porque puede irse en contra de la fidelización y de la satisfacción del cliente, porque la comida puede ser exquisita, pero vos estás esperando 5 horas a que te llegue ese pedido que estás desarrollando. Entonces, con ese enfoque de cambio de canal, de cómo llegamos al mercado, de cómo nos relacionamos con el mercado, nos encontramos con todo el tema de comercio electrónico. Entonces, ahí les quiero contar algo que nos está pasando actualmente. Y es, nosotros en Intui Group, nuestro modelo de negocio actualmente tiene algunas dificultades de escalamiento. ¿Por qué tiene dificultades de escalamiento? Porque yo vendo productos a la medida. O sea, yo soy un sastre de educación digital a la medida. Entonces, a mí un cliente me dice: Andrés, yo tengo este contenido. Por ejemplo, vamos a hablar yo tengo un contenido de seguridad operacional. Un contenido de seguridad operacional para una planta específica que hace cal, por decir cualquier cosa. Yo necesito desarrollar un curso virtual que eduque a mi gente, que le genere aprendizaje acerca de esos elementos de seguridad operacional para poder que esas personas tengan los elementos claros cuando estén dentro de la planta, cuando estén fuera de ellas, y sepan lo que es seguridad operacional dentro de la empresa. Yo hago ese producto, yo entrego ese producto y hasta ahí llegué. Para yo poder seguir desarrollando proyectos, tengo que tener más flujo de proyectos. Nuestro negocio ha escalado a doble dígito prácticamente desde que nació. El proyecto ha venido en un proceso de crecimiento constante, incluso en el tema de pandemia, porque en el tema de pandemia nos dimos cuenta que la mejor forma de generar un proceso de aprendizaje a todos los niveles, las universidades se dieron cuenta, los colegios se dieron cuenta, todo el mundo se dio cuenta que la educación virtual es una herramienta supremamente útil para desarrollar procesos de educación. Ojo, cuando estamos hablando de procesos, lo que yo hago es asincrónico. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene un proceso de autoaprendizaje 100%, distinto a lo que hoy pasa de los webinars, de esto, por ejemplo, que es sincrónico, que también puede ser un proceso de aprendizaje, porque yo puedo hacer charlas, conferencias o lo que estoy haciendo en este momento, pero esto es distinto a lo que nosotros desarrollamos como cursos virtuales, que nosotros desarrollamos cursos con interacción multimedia y en otro enfoque. Entonces empezamos a pensar, venga, ¿cómo tenemos que hacer para poder desplegar un proyecto escalable donde no solamente estemos en Colombia, sino que podamos estar a nivel de Latinoamérica? Y empezamos a pensar en un proyecto que estamos desarrollando actualmente, relacionado obviamente con nuestro core de negocio. Es un proyecto educativo, es un proyecto que cambia radicalmente nuestro modelo de negocio, y que si Intui Group es una empresa de base tecnológica con una operación 100% digital, en este momento sí puedo decir eso, nosotros tenemos una operación 100% digital. Ese proyecto va a ser 1000% digital, pero la gran diferencia que tenemos entre los dos proyectos es que el otro es escalable, el otro es B2C, va a ir orientado a personas, mientras que en Intui somos B2B. En Intui, nuestro proceso de comercialización no se desarrolla a partir de comercio electrónico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos pasarela de pago, nosotros no tenemos carrito de compra, nosotros lo que tenemos es un proceso de relacionamiento B2B
con un cliente específico que tiene una necesidad y esa necesidad nosotros la desplegamos. El proceso de B2B versus B2C es absolutamente distinto en el abordaje comercial. Una cosa es yo venderle a una empresa, otra cosa es yo venderle a una persona como tal. Entonces, en este nuevo proyecto nos estamos enfocando en el tema de B2C, en el tema de personas. Pero ahí nos estamos encontrando unos retos supremamente interesantes y son unos retos de, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer si el proyecto tiene una escalabilidad importante para poder desarrollar servicio al cliente efectivo? Y empiezan a salir cosas que nosotros en el modelo de negocio actual de Intui no aplican. Porque reitero lo que decía ahorita, las herramientas las herramientas digitales que usted vaya a aplicar dependen de su modelo de negocio. Por ejemplo, yo voy a hablar de un chatbot, automatización de servicio al cliente por interrelación de chat, ¿cierto? Yo en Intui no necesito un chatbot, porque yo tengo en este momento 50 clientes y esos clientes me escriben a mí o a alguna persona del equipo directamente a WhatsApp o nos llaman o tenemos un nivel o en el correo electrónico tenemos un nivel de relacionamiento distinto. Tengan la plena seguridad que mis clientes actuales no entran hoy a mi página web a ver si entran al chatbot y chatean conmigo. Mis clientes actuales no lo hacen. Pero en el nuevo proyecto sí tenemos que pensar en algo así. Tenemos que pensar en un chatbot para poder soportar la primera entrada o hasta dónde vamos a automatizar el proceso de servicio al cliente para poder atender requerimientos y cuestiones de personas como tal. Porque yo aquí tengo 50 clientes, pero en este proyecto puedo tener 10,000. Y ahí yo tendría una dificultad importante para poder generar ese proceso de servicio al cliente y esa puerta de entrada del proyecto como tal al usuario final. Segundo, yo necesito una pasarela de pagos. Entonces, en la pasarela de pagos necesitas empezar a mirar, vení, ¿cuál es la pasarela de pagos que más te conviene? ¿Qué más te conviene en capacidad de respuesta, en tramitología, en comisiones, en relacionamiento, en requerimientos y en ese relacionamiento de soporte? Y ese relacionamiento de soporte que vos necesitas, y entre nuestra experiencia nos dimos cuenta que hicimos el análisis con múltiples pasarelas de pago, elegimos una pasarela de pagos y esa pasarela de pagos tuvo dificultades para comunicarse con nuestra interfaz tecnológica de plataforma. Entonces, venga, ¿cuál es esa pasarela de pagos que me da esa cobertura global, que me da esa facilidad de poder estar en diferentes países y responder a diferentes entornos de mercado? Y que converse con mi plataforma tecnológica. Cómo hacer la configuración de los diferentes elementos para que todo esté conversando y tengamos un proceso, por ejemplo, que eso sí requiere un tema de transformación digital importante. Cómo asegurar omnicanalidad en ese servicio al cliente desde ese proceso de marketing digital, teniendo en cuenta que uno de los primeros elementos de marketing digital que se usa para empezar en ese proceso de e-commerce es WhatsApp. Pero también tengo que tener en cuenta que nosotros en Intui nos movemos por escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Y es algo del nuevo proyecto que sale ahorita en mediados de enero. Esperamos que ya tengamos salida en vivo con todo el despliegue de lanzamiento a nivel nacional. Cómo nosotros empezamos a mirarnos por escenarios, de un escenario en el cual yo tengo un desempeño mediocre a lo que yo espero, un escenario donde yo voy por lo probable de lo que yo espero y un escenario que supera lo que yo espero. Para eso tengo un ejemplo de una persona en Pasto que contactó a la agencia de relaciones públicas que estamos en relación con el nuevo proyecto, y esta persona hace sushi, y contactó a Calero, un influencer, y esta persona le mandó sushi. Calero lo comió, empezó a postear del sushi de esta persona, y en un lapso de 2 horas, le hicieron 500 pedidos de sushi por WhatsApp. Él no sabía qué hacer con esa vaina, estaba totalmente embalado. Entonces yo tengo que tener diferentes escenarios para saber cómo responder ante esos diferentes escenarios, porque yo me puedo colapsar, como me puedo frustrar porque mis resultados no van a ser los adecuados. El mensaje entonces es:
cuando vayamos a implementar en nuestras empresas un tema de transformación digital, vamos paso a paso, sobre todo si uno está empezando en ese proceso. Y el paso a paso, el primer paso es, venga, ¿qué modelo de negocio voy a desarrollar para poder implementar y para poder evaluar las necesidades de transformación digital que necesito? ¿Cómo voy a hacer para poder orientar una estrategia que me permita visualizar cuáles son esas demandas de herramientas de transformación digital? Y herramientas de transformación digital donde obviamente está el e-commerce, porque la transformación digital obviamente te va a tocar los canales de contacto con el cliente. La transformación digital te va a tocar todos esos elementos que van a obligarte a hacer las cosas distintas, a salirte de tu zona de confort, a pensar de una manera alternativa. Y para cerrar, quiero hablarles de una experiencia que tenemos muy cercana, que ayer la estaba comentando con Beatriz Arroyave. Beatriz Arroyave es la líder de BNI University. BNI es la empresa de networking más grande del mundo y ella lidera unos procesos importantes en Perú. Ella pasado mañana va a estar con ustedes. Ayer hablaba con ella a partir de una experiencia muy bonita de una persona que es un ferretero, perdón, no es un ferretero, es una persona que hace sí, trabajos de plomería en las casas y demás. Y esta persona arrancó con un proceso de transformación digital de su negocio y empezó a grabar tips que fueran útiles para esas amas de casa o esas personas que están embalados en sus casas porque se les dañó una llave mientras que llega el plomero, un tip para poder solucionar el problema mientras llegan a solucionártelo. El señor hace 2 meses empezó a trabajar, un señor que no tiene educación, que es una persona que es experto en su trabajo empíricamente, y esta persona empezó a grabar esos videos y en TikTok tiene 600,000 seguidores y en solamente 2 meses ha tenido que incrementar su plantilla de personal de ser él solo a 6 personas porque las llamadas que tiene en México son absolutamente increíbles. ¿Y eso qué le ha implicado a él? Empezar a desarrollar otros canales de contacto. Dentro de esas 6 personas, una persona que esté respondiendo mensajes y que esté respondiendo llamadas de la red social, tener un community manager, tener todos los implementos tecnológicos para poder hacer las grabaciones de manera adecuada, poder responder a la alta demanda que ha representado. ¿Eso qué nos enseña? Que la transformación digital no es solamente para empresas de base tecnológica. Eso sería una cosa, el error más grande que se podría decir. La transformación digital puede impactar a cualquier tipo de empresa. Y la transformación digital no implica que tengas que movilizar y transformar todo tu modelo de negocio a lo digital. Yo puedo aplicar transformación digital en ciertos procesos, transformación digital en ciertos productos, transformación digital para lograr ciertas eficiencias. La transformación digital se debe hacer paso a paso porque si no puede ser contraproducente en la medida que puede resultar muy costosa y los errores pueden poner en riesgo la viabilidad del negocio. Con eso, entonces, dejo sobre la mesa mi presentación alrededor de, siendo las 9:59 de la mañana, alrededor de transformación digital y comercio electrónico desde la experiencia personal como empresario y desde la experiencia de Intuit Group y los proyectos que está desplegando. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que nos dio ahí un contexto muy ameno, yo creo muy desde la realidad, desde el sentir. Catalina, no sé si vamos con algunas preguntas de las personas que consideren que tengan hacerlas y que Andrés pueda solucionarlas en este momento. Sí, claro que sí. Invitamos también pues, a las personas a que por el chat realicen sus preguntas. Igual por aquí tenemos algunas también ya que hemos recogido a lo largo pues, de la charla. Igual, Andrés, agradecerte por todo el apoyo también para la realización de este evento, por esa facilidad con que nos contás la experiencia que ha tenido Intuit Group, que sabíamos, de hecho, que es una empresa pues de base tecnológica, como lo decías, y que ustedes venían desde hace muchos años implementando herramientas y digitales y que igualmente también los cogió por sorpresa esta pandemia.
Importantísimo lo que decías con el tema de también desapropiación de herramientas, sobre todo las MIPYMES, que la idea no es entrar a la carrera, acelerarse uno, pues saber entonces qué es lo que voy a comprar, qué voy a implementar, sino primero identificar muy bien cuál es mi modelo de negocio, qué estructuración debo realizar, replantearnos esos modelos de negocio tradicionales o con el cual veníamos pues trabajando y realizar entonces esa implementación de las herramientas y también muy importante lo que decías que es por etapas, que no se trata tampoco pues es como a la ligera buscar todas las herramientas y software y aplicaciones que hay en el momento e implementarlas de una. Quisiéramos saber un poco sobre ese modelo educativo que ustedes desarrollan, si está estandarizado para todas las empresas o es algo también mucho más a la medida de acuerdo a las necesidades de cada empresa y si también han desarrollado este tipo de productos para micro y pequeñas empresas. Bueno, ahí en Intuit, a ver, yo voy a colocar dos escenarios opuestos. Un primer escenario es Intuit Group. En Intuit Group nosotros desarrollamos cursos a la medida de las empresas. Normalmente esos cursos tienen varias características y nuestros clientes deben tener varias características para poder recibir los cursos. Por ejemplo, a mí me llama un empresario y me dice, Andrés, yo quiero un curso de X tema, cotízamelo. Y antes de yo cotizar, yo digo, venga, usted tiene las herramientas tecnológicas necesarias para poder desplegar ese curso y que ese curso realmente le sirva a usted. ¿Por qué? Porque si yo despliego un curso en HTML5 web o en una plataforma que no sea una LMS, Learning Management System, yo voy a quedar sin visual de quién entró, cuándo entró, si ganó la evaluación o no ganó la evaluación, si terminó el curso o no terminó el curso. Yo no voy a tener una trazabilidad de la experiencia del usuario dentro de ese curso. Y eso para la empresa, para el usuario final es totalmente transparente, pero para la empresa puede ser contraproducente porque, por ejemplo, inducción corporativa o algo supremamente crítico, sistema general de seguridad y salud en el trabajo. Si yo voy a capacitar a una persona en salud y seguridad en el trabajo, a mí me hacen una auditoría, yo necesito mostrar que la persona sí la capacité en salud y seguridad en el trabajo. Para eso, yo necesito tener una LMS que me permita tener todas esas métricas y todas esas evidencias alrededor de lo que estoy haciendo. Entonces, los clientes normalmente o tienen una LMS o nosotros facilitamos ese proceso de instalación de LMS según las necesidades que tenga el cliente. Entonces, nosotros hoy en Intuit desarrollamos cursos virtuales a la medida de nuestros clientes. Cada curso es un desarrollo único que cumple con unas especificaciones de contenido, de lenguaje, de extensión, de metodología, hay cursos que desarrollamos gamificados, otros no tan gamificados. Bueno, dependiendo del alcance de nuestro portafolio, el cliente compra un producto y nosotros lo hacemos a la medida de las necesidades. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos orientados en un tema de megras, de medianas y grandes empresas? Es por ese reto tecnológico y el alcance como tal. Normalmente este tipo de productos se compran para yo poder desplegar formación a personas que tengo geográficamente muy diversas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Sura y de Postobón. Pues Sura y Postobón tienen cobertura a nivel nacional, sube incluso en Latinoamérica. Entonces, ahí yo tengo un proceso de desarrollo donde mi costo-beneficio va a ser mayor, porque mientras que yo traigo mucha gente a un lugar a recibir una formación, yo hago una sola inversión y con esa inversión puedo capacitar por un tiempo ilimitado a muchas personas a partir de Internet. Entonces, en Intuit nos concentramos en ese tema de desarrollar cursos a la medida. Tenemos un proceso estandarizado, nosotros lo llamamos estandarización flexible. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso que cumple con unos criterios para construir el curso. Sin embargo, cada curso es distinto. Y eso ha sido yo les confieso, eso ha sido un mega chicharrón para nosotros. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, listo, ¿cuáles son sus costos? Y mi respuesta es,
Depende del producto. Si yo tengo un producto 100% gamificado, mis costos van a ser distintos si tengo un producto básico. Entonces, ahí yo tengo un proceso donde cumplo con una serie de pasos para el cliente internamente, pero cada producto es distinto. Si he desarrollado productos para pequeñas empresas, realmente no hemos hecho este tipo de productos para pequeñas empresas por lo que les digo, la pequeña empresa a veces le puede resultar más económico capacitar a su gente presencialmente que digitalmente. Sin embargo, el nuevo proyecto sí va orientado hacia allá. El nuevo proyecto va orientado a desarrollar formación para emprendedores y pymes, yo diría como micro y pequeña empresa. Las pymes las estamos sacando de ese bloque donde estas unidades productivas puedan acceder a educación virtual de calidad y ahí sí tener una cobertura más ampliada. Pero es un modelo de negocio totalmente distinto el uno del otro. Tanto es así que nosotros para ese nuevo proyecto tenemos un equipo totalmente independiente del proyecto que tenemos en Intuit. Ese proyecto tiene una gerencia independiente, tiene operaciones independientes, tiene gestión independiente, tiene desarrollo audiovisual independiente, tiene un equipo aparte, porque si lo miramos desde Intuit, los dos modelos de negocios comparten que son modelos 100% digitales, que son modelos educativos, que son modelos de e-learning, pero cuando los vamos a compaginar no tienen nada que ver uno con el otro. Tanto desde el proceso como lo desarrollamos en Intuit, como desde el alcance de público objetivo que vamos a tener. Entonces, eso nos ha implicado también romper un montón de paradigmas, porque nosotros inicialmente decíamos, con los recursos que tenemos en Intuit, vamos a desarrollar el nuevo proyecto, y nos dimos cuenta que no lo podemos hacer, que tenemos que desarrollar unos nuevos recursos para tener un nuevo alcance con el proyecto en el enfoque estratégico que lo estamos mirando y con el nivel de escalabilidad que ese proyecto pueda tener. Andrés, hay unas preguntas acá en el chat. Pues primero hay una felicitación de John Chica, dice saludos y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo como empresa en servicios digitales en la CEA. Y también Camilo Aguirre te hace una pregunta y esta dice, ¿qué habilidades recomendarías para que los jóvenes aprovechen las oportunidades de la transformación digital? Bien, yo arranco con John. John es un hombre cercano a nosotros. John nos viene haciendo un acompañamiento con fábricas de productividad muy interesante. Nos ha servido muchísimo como empresa para poder identificar y solucionar esos retos que hemos presentado. John, muchísimas gracias por tu acompañamiento. John es una persona que nos conoce muy de cerca. Y con la pregunta de Camilo, ¿qué habilidades necesitamos desarrollar para ese tema de transformación digital? Yo considero que tenemos que tener unas habilidades mixtas, equilibradas. Unas habilidades mixtas, equilibradas significa yo poder desarrollar habilidades humanas para poder movilizar equipos de trabajo, para poder hacer esa gestión del cambio, para poder hacer esa venta interna de cambio de propósito, de cambio de modelo de negocio, de todo lo que implica un proceso de transformación digital. Y también es necesario comprender las herramientas digitales, su usabilidad, cómo funciona esa vaina, aunque vos no seas el que la apliques, porque muchísimas veces el empresario dice, es que yo tengo que manejar la herramienta, yo necesito saber cómo funciona el chatbot para poder implementar el chatbot. Pues tengo que saber configurar y meterle código al chatbot para implementar el chatbot, nada que ver. Mi caso particular es, yo lo pongo como ejemplo, yo no tengo ninguna formación en tecnología. Yo no soy desarrollador de software, yo no soy diseñador gráfico, yo no soy desarrollador audiovisual, yo no soy desarrollador multimedia, pero tengo que saber cómo funciona. Porque para yo poder estar gestionando un proyecto, yo necesito saber cómo funciona Illustrator, cómo funciona Photoshop, cómo funciona After Effects, cómo funcionan las diferentes herramientas que nosotros utilizamos para yo poder tener un contexto general y poder hacer una gestión integrada. ¿Qué pasa con eso? Que hoy por hoy nos encontramos todas las herramientas para hacerlo. O sea, hoy por hoy un Platzi no lo permite, un Doméstica no lo permite, un Creana no lo permite, pero es una forma de saber las herramientas, no funciona en sí mismo. Yo necesito integrar esas herramientas para que mis equipos de trabajo realmente puedan tener una apropiación real. Coloco un ejemplo particular acá en la empresa. Nosotros antes de que, bueno, eso fue hace como 2 años,
Empezamos con la película de no, es que como somos una empresa digital, entonces vamos a trabajar por método Kanban en Trello. Entonces todo el mundo, por favor, descargue Trello en sus celulares y en sus computadores y todo lo vamos a hacer por un Kanban desde Trello como metodología ágil. Y sí, claro, perfectamente, todo el mundo descargó esa vaina. Vea, el desastre más grande del mundo, nadie lo usaba a destiempo, eso era con el regaño, eso era con la cosa, uno encima. Nadie le paró bolas a Trello. ¿Qué tuvimos que hacer? Devolvernos y llenar la oficina de tableros Kanban. Y el tableros Kanban para colocar el post-it de venga, párese al frente del tablero y empiece a apropiar la herramienta y la metodología y empiece a identificar el propósito y el beneficio que eso te trae en la gestión de proyectos ágiles para ahora sí, venga, transformémonos y vámonos ya no con Trello, sino con Planner, que lo tenemos dentro del licenciamiento de Windows 365 para que esa apropiación se dé. Entonces no es solamente saber de tecnología y saber de herramientas, es tener la posibilidad de visualizar cuáles son esas necesidades para integrarlas adecuadamente con una perspectiva técnica, pero sobre todo con una perspectiva humana. Si se queda en la perspectiva técnica, potencialmente esa perspectiva va a tener un problema grande en el desarrollo y en la gestión del proyecto, porque las personas no apropian la tecnología de la manera como la persona técnica lo requiere. Eso requiere un trabajo adicional de gestión de emociones, de trabajo en equipo, de resiliencia, de prueba-error, de una serie de habilidades que tienen que ser equilibradas entre lo blando y lo duro. Bueno, para finalizar por acá en el chat, antes de que Catalina creo que también tiene otra inquietud para hacerte, Andrés. Aquí Luis Enrique Ortiz nos dice, felicitaciones, excelente intervención. Y también de BRK Soluciones Estructurales, profe, felicitaciones, excelente ponencia y gratos recuerdos desde Zoom. Entonces estás también recogiendo. Ese tema de profe hace tiempo no me lo decía. Hace como 5 años me retiré de ese oficio y hace tiempo no me decían, ay, bacano. El profe. Bueno, Andrés, también queríamos, pues igual nos hablaste un poco también de esa interacción con los clientes y que igual por el modelo de negocio de ustedes pues también realmente ha sido manejado muy de manera virtual, pero durante estos meses pues de la pandemia, ¿cómo ha sido ese relacionamiento? ¿Cómo generar también esa confianza entre los clientes de que realmente sí estamos realizando nuestro trabajo y pues independiente de las distancias? Catalina, esa pregunta es interesante porque no solamente la pandemia nos llevó a eso, sino que lo veníamos pensando antes y ese era un gran reto y era cómo desarrollar una gestión comercial con gran empresa 100% B2B sin tener que movernos de la ceja, cómo desarrollar una gestión comercial efectiva desde la ceja sin tener que lograr un desplazamiento. Si bien habían clientes que nos exigían prácticamente tener presencia, siendo nosotros producto digital, con la pandemia eso prácticamente se despejó el camino. Ahora, con la reapertura, nosotros empezamos a evidenciar que por diferentes circunstancias, por ejemplo, mi esposa, que es la líder de contenidos de la empresa, tiene unas comorbilidades de salud que para COVID son supremamente críticas. Entonces nosotros decíamos, y yo soy la persona que hace el relacionamiento comercial en primer nivel, entonces ahí empezamos con una situación de, venga, claro, ya todo se está empezando a abrir, pero eso no significa que yo pueda empezar a salir a visitar clientes. ¿Cómo hacer para tener ese contacto 100% digital? Durante la pandemia nos empezamos a dar cuenta de varias cosas y es que la imagen es la que te abre camino, el voz a voz te abre muchísimos caminos y que las personas están empezando a apropiar estas herramientas digitales de una manera distinta como lo hacían antes. Yo ahorita les contaba que hemos tenido clientes que antes pues nada que ver, por ejemplo, Argos es un cliente que ingresó a la cartera de clientes nuestro y nosotros realmente nunca hemos tenido un contacto con ellos. Es más, ni siquiera hemos tenido contacto por cámara porque ellos tienen dificultades de conectividad, prenden la cámara y se cae la llamada. Pues las personas con las que estamos teniendo el contacto por ubicación de las personas en la casa porque también están en teletrabajo. Entonces, no nos hemos, pues ellos sí nos han visto a nosotros, pero nosotros la habremos visto 1 o 2 veces
y nos hemos dado cuenta que esta nueva normalidad no va a pasar tan rápido porque muchísimas grandes empresas, la gran mayoría de ellas, están extendiendo el trabajo de una manera más ilimitada, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que podemos utilizar estas herramientas para hacerlo. El primer medio de relacionamiento es Zoom o Teams, 99% Teams, 1% Zoom. Eso nos ha traído unas grandes ventajas porque todo nuestro personal tiene Teams licenciado, entonces tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a cualquier encuentro digital. Y 2 reuniones después, este es el medio por excelencia. O sea, WhatsApp es el medio por el cual nosotros generamos toda la interrelación con los clientes. En segunda instancia, correo electrónico, y en tercera instancia, las reuniones digitales. Las reuniones digitales son más seleccionadas. Ya no es tanto reunión por reunión, sino que el cliente busca que las reuniones sean efectivas, que sean cortas, que sean puntuales, y todo se desarrolla por este medio de WhatsApp. Entonces, eso significa que nos mantenemos el WhatsApp todo el día estallado. ¿Cómo mantener ese nivel de relacionamiento y de confianza? Nosotros tenemos 3 anclas de valor. La primera ancla de valor es un producto superior, un producto que tenga un nivel de competitividad superior en el mercado, y esas dos ese es el primero que genera confianza, y las otras 2 que generan un vínculo muy fuerte. Es un servicio diferencial con unos acuerdos de niveles de servicio muy ágiles. Nosotros tenemos una capacidad de respuesta de cerca de 2 horas con un requerimiento del cliente para generarle una respuesta efectiva, y el tema de alta capacidad de respuesta. Producto diferenciado, producto superior, servicio diferencial y una capacidad de respuesta es lo que nos ha funcionado para poder mantenernos en el nivel de cliente que mantenemos, porque son muy exigentes. O sea, el cliente de gran empresa te exige muchísimo y exige de una manera muy importante, y obviamente tenemos que estar a la altura de esas circunstancias para poder ser competitivos en el mercado, porque reitero, estamos en la ceja, estamos fuera del ecosistema emprendedor y estamos compitiendo contra los grandes del país, pero ya lo estamos haciendo, ya lo logramos, ya somos competitivos y ya tenemos, ya estamos en el ranking y en el posicionamiento de empresas sólidas de e-learning a nivel nacional. Bueno, Andrés, cuando hablabas también de esa apropiación pues en las organizaciones de las herramientas digitales, decías que era importante también garantizar el acompañamiento, ya que estaban pues como en una zona de confort. ¿Cómo realizar pues ese acompañamiento y lograr esas implementaciones y que las personas pues den como ese salto, que no continuemos en esa zona de confort y que a veces también nos da el miedo al cambio? Bien, ahí Catalina, yo respondería que es fundamental desarrollar procesos de gestión del cambio. Y procesos de gestión del cambio va a ser muy rápido haciendo un barrido por lo que implica un proceso de gestión del cambio. Nos encontramos con 3 momentos. La identificación de la necesidad del cambio, porque no todo implica un acompañamiento de gestión del cambio riguroso, la ejecución de acciones de cambio y el seguimiento y mantenimiento de esas acciones de cambio. Cuando yo voy a estar en esa identificación de necesidades de cambio, tengo que identificar varias cosas. Primero, cuáles son esos públicos de interés que realmente se van a ver impactados con la transformación que se va a desarrollar. Y entre esos públicos de interés siempre tiene que haber un estándar que se llama el sponsor. ¿Cuál es aquella persona que tiene la capacidad de movilizar fuerte, que es prácticamente el dueño del proyecto y que de él depende si la cosa funciona o no funciona? Porque yo no me gano nada con tener un proceso de acompañamiento con las personas que van a ejecutar el proyecto, pero el sponsor está resistente, se pierde todo el proceso. Entonces, identificar esas necesidades de cambio, en primer lugar, implica identificar esos públicos objetivos que van a ser objeto de ese cambio y que van a tener un impacto directo, para diseñar acciones específicas con ellos de acompañamiento, que podrán ser distintas dependiendo de los diferentes públicos que se vayan a abordar.
En segunda medida es la implementación de acciones de cambio. Dentro de las acciones de cambio se encuentran acompañamientos individuales, acompañamientos grupales, conversaciones con el sponsor, porque uno piensa que, no, que es que el sponsor, como es el que está moviendo el proyecto, él está bien. Venga, él también necesita acompañamiento, también necesita desahogarse, él también necesita demostrar su miedo, el mostrar su frustración. O sea, el sponsor reitero que es un elemento fundamental. Y en ese tema, nosotros en Intui tenemos una certificación de gestión del cambio que se llama ADKAR. Entonces, ADKAR dice, lo primero que usted tiene que mover es la conciencia de las personas, lo segundo que tiene que mover es el deseo de las personas, después el conocimiento, después la habilidad y después el refuerzo. Entonces, mientras que yo no tenga conciencia, yo no podré llegar a que la persona adquiera una nueva habilidad, porque la persona no encuentra cómo él va a ganar apropiando una herramienta tecnológica distinta a la que estaba haciendo antes. Entonces, el primer acercamiento se concentra en conciencia y deseo, explicarles a las personas cuál es el propósito del cambio, ellos qué van a ganar con ese cambio, incluso qué van a perder con el cambio, e identificar esas resistencias para poder abordarlas. Fundamental dentro del proceso, mucha comunicación y mucha formación y mantener un proceso de refuerzo y monitoreo del cambio. ¿Qué nos encontramos? Que la gestión del cambio tiene que ir con la gestión del proyecto. Normalmente uno dice, no, ya tengo todo listo, vamos a salir en vivo, entonces ahora sí apliquemos gestión del cambio. Nada, usted identificó una necesidad y empiece a hacer gestión del cambio desde el principio, porque si no la gente va a decir, claro, me van a venir y como pasa con muchos proyectos de gestión del cambio, me van a venir a dar una charlita de motivación cuando ya tengo el proyecto encima y me están diciendo que tengo que implementarlo. Entonces ahí es importante hacer ese acompañamiento, no solamente en la ejecución del proyecto, sino en el pre, identificando, durante y en el después, porque necesito hacer ajustes y cerrar fechas que vaya identificando. Esa es la forma en cómo nosotros hemos acompañado proyectos. Nosotros, como les decía ahorita, hemos tenido la oportunidad de ser los facilitadores de gestión del cambio de la OTD, Oficina de Transformación Digital de Postobón Digital, que maneja más de 52 iniciativas de transformación digital, y nosotros hemos estado ahí en ese proceso de acompañamiento. Nos ha dado una experiencia muy importante, fuera de otros proyectos distintos a la OTD que también han tenido relación con transformación digital, y es donde se ve realmente la importancia de la gestión del cambio en procesos de transformación, no solamente digital, en procesos de transformación estratégica, en procesos de transformación cultural, en procesos de transformación de procesos. La gestión del cambio es algo fundamental, porque no puedo pretender que la gente por sinergia va simplemente a cambiar. Necesitamos apoyar a las personas desde el ser para que cambien. No, Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que con toda esta ilustración y experiencia pues de Intui, que es realmente una empresa de acá del Oriente Antioqueño, ubicada en el municipio de La Ceja, que no estamos hablando de una empresa X y por allá quién sabe en qué lugar del mundo, sino que es de nuestra región. Felicitarlos por todo el trabajo que están realizando, por esa capacidad y ese trabajo y ese escalamiento durante estos últimos años, que la verdad sabemos que son bastante importantes, unos logros grandísimos, y que pues igual felices de que hagan parte también de esta comunidad digital del Oriente Antioqueño, y que esperamos sigamos trabajando articuladamente y tengamos bastantes proyectos en un futuro. Mil gracias por compartir todas esas experiencias con nosotros. No, y así va a ser, Catalina, porque ya tenemos aquí, empezamos a sembrar una alianza para el nuevo proyecto. No puedo decir en este momento de qué se trata, pero ese proyecto escalable Génesis es un actor fundamental para nosotros, porque el proyecto va a tener un enfoque social muy importante, y Génesis va a ser esperamos que sea, pues Catalina, ya tenemos algunos acercamientos ahí, me estoy posiblemente adelantando. La empresa que por su razón social puede ejecutar esa labor social del proyecto para que la ejecución de los recursos sea la adecuada. Entonces tengan la plena seguridad que con Génesis estamos ahí para las que sea, como decimos aquí internamente. No, muchísimas gracias.
Catalina, por acá en el chat, ahí no sé si tenemos tiempo de una última inquietud que nos llegó hace pocos minutos de parte de Norbey. Dice, saludos Andrés, interesante el tema del ejemplo del amigo tuyo de negocio de comidas. ¿Qué tan importante consideras que es la creación y ejecución de estrategias digitales enfocadas en resultados y cómo crees que se podrían aplicar en este caso puntual? Norbey, ves que lo que yo diría ahí es que es necesario tener una visual 360 al momento de tener la transformación digital. En este momento, por ejemplo, uno de los proveedores que vamos a tener que vamos a tener dentro del nuevo proyecto se llama Turboboy. Y Turboboy es una plataforma ellos nos están apoyando con todo el tema de logística para el proyecto. Nos están apoyando desde ese punto de vista logístico y Turboboy es un aplicativo de domicilios y logística de entregas, que es un proyecto supremamente interesante de acá de Colombia. Y lo que yo diría es tener una visual 360, es moverte por escenarios. Y moverte por escenarios es, venga, yo llego hasta este punto, sí, yo voy a salir a vender, y voy a vender por WhatsApp y voy a compartirle a mis amigos el fin de semana de la salida todo el WhatsApp para yo poder vender. Y uno podría decir, mi previsión de la demanda es que voy a vender 30 hamburguesas, pero ¿qué pasa si vendes 60? Y no es solamente la venta de la hamburguesa, sino que vos abriste un negocio en un momento coyuntural donde las personas probablemente no van a ir a tu establecimiento a consumir la hamburguesa en tu establecimiento, sino que vos vas a tener que llevar la hamburguesa a la casa de la persona. En esa visual 360, yo invito a los empresarios a hacer una reflexión profunda de todos los elementos necesarios, desde la primera entrada hasta la entrega del producto al consumidor final. Yo, por ejemplo, desde lo digital lo vivo. Como les decía ahorita, yo no tengo entregas físicas, todo lo mío es absolutamente digital, pero a veces yo sí me embalo, y yo sí me embalo con lo que les decía de, venga, tengo un archivo que necesito pasarle a un cliente ya, pero el internet de la persona de la Unión o de la persona aquí de la Ceja, 5 megas, no le está dando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos una persona que está disponible todo el tiempo para decirle, hey, vení viejo, anda a tal dirección, recoge tal cosa y la traes a tal dirección para que esta persona la envíe. Hay que pensar en ese tipo de elementos porque muchísimas veces nos desconectamos en un punto. Ah, sí, yo voy a vender por WhatsApp. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer para entregar tu producto al cliente final? La invitación es pensar en la experiencia del cliente final como tal y no quedarnos en un punto de experiencia propia. Es, ¿qué necesito hacer yo para que ese diseño de experiencia final con esa persona que me va a recibir el producto sea memorable, sea la adecuada? Si yo le digo que le voy a entregar en 1 hora, entréguele en 1 hora y entréguele bien, porque fuera de eso a mí me llegó la comida fría. O sea, entonces uno dice como que, viejo, en serio, o sea, te demoraste 5 horas y la comida me llegó fría. Y el domiciliario me dijo, no, es que me perdí. Vení, me puedes escribir por el WhatsApp, vení, mándame la ubicación a mi WhatsApp para yo poder saber cómo llego más rápido. Entonces la invitación sería esa, la invitación sería a enfocarnos en el usuario final y qué necesito para llegar hasta el usuario final. Sobre todo en este momento en el que el modelo de negocio puede girar porque yo tengo que tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, no, es que yo mismo voy a hacer las entregas, viejo, si vos vas a cocinar y vas a atender y vas a hacer las entregas, pues no vas a tener capacidad de respuesta. Vos necesitas tener una cobertura y en esa cobertura también me he encontrado muchos comentarios que me dicen, no, lo que pasa es que con todas las empresas y las personas que hacen domicilios no dan abasto el fin de semana porque todo el mundo se ocupa. Y si vos ya tenés esa experiencia en un fin de semana, que no te pase el siguiente fin de semana y que no te pase cada fin de semana, porque el último afectado va a ser tu cliente. Igual el domiciliario no va a estar afectado para nada, para él es transparente, pero es tu cliente el que puede hacer que el negocio crezca. Y las decisiones que tenés que tomar ahí, tenés que controlarlas, sea que lo vayas a colocar por un outsourcing, sea que lo vas a hacer con domiciliarios directamente. Conozco empresas que son muy eficientes con domiciliarios directos, que ellos dicen, vení, mientras que yo me pongo a pagarle a cada domiciliario, contrato tiempo completo dos domiciliarios que sé que están conmigo y que yo controlo mi proceso directamente. Son decisiones de negocio que hay que empezar a validar para tener esa eficiencia que como negocio se necesita y sobre todo esa respuesta al cliente final en términos de resguardar la sostenibilidad del negocio. No estoy diciendo que si vos vas a abrir un negocio de comidas rápidas mañana, tendrás que contratar
de planta vinculados 2 personas para domicilios. No estoy diciendo eso, pero sí hay que analizar cuál es la mejor forma para asegurar que cumplo con mi promesa de servicio. Porque si yo no cumplo con mi promesa de servicio, el cliente va a empezar a sacarme de sus preferencias. El posicionamiento va a empezar a bajar hasta que desaparezco. Entonces ahí hay que pensar en una visual 360. Bueno, Andrés, de pronto antes de terminar ya acá con vos, eh, igual invitarlos a todos para que participen de la feria empresarial que tenemos durante estos días de Chowtic, que también ha sido gracias a un desarrollo que ha realizado Intui con Secuencia 1. Entonces, Andrés, si puedes hablarnos un poco sobre Compra Cercano. No, nada, Compra Cercano es un proyecto súper bacano, súper soñado, que cuando arrancó pandemia lo desarrollamos en co-creación con Secuencia 1. Y ahí quiero dar una gran cuña. Secuencia 1 es otra empresa digital del oriente antioqueño, unos pelados berracos, unos pelados emprendedores, proveedores de cabecera nuestro que manejan procesos críticos con toda la responsabilidad y con toda la seriedad. Estos muchachos, Wilson, Andrés Hernández, Santiago y todo su equipo de trabajo, tienen una proyección muy interesante y también han venido en un proceso de desarrollo que es de destacar. Ellos hacen parte en este momento del Showtic, que es básicamente Compra Cercano. Es una plataforma que integra compradores y vendedores, como su nombre lo dice, de manera cercana, con una vitrina comercial donde el usuario final, que es el comprador, puede contactar directamente al tendero, al ferretero, a las diferentes personas que no tienen esa posibilidad de tener una visibilidad tan grande y hacer una compra directa. Es una plataforma que desarrollamos hace algún tiempo y que hoy estamos poniendo a disposición de Showtic para que pueda ser un medio de interacción. Y ahí Andrés Hernández de Secuencia 1 se lleva todos los créditos porque él es el que hace realidad que esa película que en algún momento nos soñamos que haga esto y que haga lo otro y que haga lo otro. El personaje con su código y con su magia hace realidad todo ese tema. Entonces, un agradecimiento especial a Secuencia 1 y un reconocimiento a Secuencia 1 por su trayectoria como emprendedores también del municipio de La Ceja, con un enfoque de base tecnológica y digital. Bueno, quiero aprovechar también para hacer ese agradecimiento especial a cada uno de los patrocinadores que han apoyado la realización de este Showtic, Feria Intercambio Digital para los Negocios del 2020, a Talos Digital, a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, a la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Jardines Llano Grande, a Confenalco Antioquia, a Confama, a Unir Remington, a Socolflores, a Intui Group, a la Universidad Católica de Oriente y por supuesto también destacar a los aliados para este Showtic, a Tecnoparque Sena Río Negro, a Secuencia 1, a Neurocity Manizales y a Corum Marinilla. Andrés, muchísimas gracias. Yo creo, Catalina, que vamos cerrando esta apertura oficial del evento. Nos vamos pues con unos aprendizajes inmensos, yo creo que con muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas y obviamente invitarlos a esto que ahorita les estaba comentando Catalina, que es la apertura de 4 días que se han preparado pues con todo el entusiasmo, con toda la responsabilidad de apuntar a temas que de verdad nos instruyen y nos motiven a hacer y a estar mejor. También ahora a la 1 de la tarde pues tenemos algo muy especial para que todos estén súper conectados. Tenemos un coffee time, un espacio musical de 1 a 1 y 30. Recuerden que todo se hace a través de este mismo acceso y a las 2 de la tarde vamos a tener una segunda conferencia también muy especial, así que todos invitados, motivados para que nos volvamos a ver y a estar en este Showtic del Oriente Antioqueño, que yo sé que de acá van a surgir cosas espectaculares para nuestra región. Catalina, entonces, ¿qué te parece si cerramos ya oficialmente y despedimos este primer transcurso de la mañana y de la agenda programada? Sí, como decía al comienzo de esta mañana, agradecerles a todos
por la confianza, por estar aquí conectados con nosotros y esperamos entonces seguirlos viendo, que nos sigan acompañando durante la jornada que tenemos ahora en la tarde, como lo decía Diana, ese Coffee Time, y adicional pues nuestra segunda charla del día. Entonces los esperamos también que hagan la visita pues a la feria empresarial, y con todos los oferentes pues tendremos, como les decía, el jueves nuestra rueda de negocios, que eso sí sería pues de manera privada para las empresas pues inscritas previamente en esta actividad. Recordarles pues la programación que tenemos en estos siguientes días. Mañana comenzamos nuevamente a las 9 de la mañana y luego a las 2 de la tarde continuaríamos con la segunda charla del día. El jueves de 10 a 12 la programación de la rueda de negocios, y el viernes tendremos toda una tarde de la parte académica y también un cierre espectacular que hemos programado pues especialmente para todos ustedes. Así que los invitamos a estar muy pendientes de toda esta programación y agradecerles a todos por conectarse con nosotros y hacer parte de esta nueva comunidad digital del Oriente Antioqueño. Bueno, aquí pregunta que dónde puede ver lo de los servicios con las empresas. Es en www.comprocercano.com y www.incubadoragenesis.com. Una inquietud que nos llegó ahí al final. Muchísimas gracias a todos. Nos conectamos a la 1 de la tarde. Gracias, feliz día. Chao. Muchas gracias. En Confama te damos razones para ser más feliz, porque somos una empresa social de carácter privado, creada en 1954, como resultado de un pacto voluntario entre empresarios y sindicatos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Una novedosa y exitosa experiencia de política social que nos ha convertido en referente en todo el continente. Nuestro objetivo es reducir las disparidades sociales y fomentar políticas de consenso y solidaridad, rigiéndonos por los parámetros establecidos por la ley, apoyándonos en la entrega y el compromiso de cada uno de nuestros trabajadores, fortaleciendo las alianzas públicas y privadas que garanticen la eficiencia y el bienestar de los servicios que entregamos.